muchas ganas de llegar a Vilabella. Uy, esto parece que no se oye muy bien, ¿no? ¿Lo oís bien? ¿Sí? Bueno, ¡qué alegría! Ay, bueno, soy una enamorada de la Navidad. Y me paso todo el año, bueno, sobre todo en diciembre, recorriendo el mundo. Voy de país en país, porque me encanta disfrutar del aroma de la Navidad, de las luces, de los abrazos, de los reencuentros, del aroma de castañas, de la leña de todos los hogares. Pero lo que más me gusta es la música, los villancicos. Los villancicos son como un regalo envuelto de melodías. Y de todos mis viajes he ido haciendo mi propio diario musical. Sí, de todos los sitios que iba apuntando todos los villancicos que me iba encontrando por la calle. Así que esta tarde estoy aquí porque me hace mucha ilusión compartir con vosotros este trocito de diario, donde iba anotando cada uno de mis viajes. Y como las cosas cuando se comparten saben mejor, me encantaría compartiros la música de Navidad que llena nuestros corazones de alegría y de amor. Seguro que estáis pensando lo mismo que yo, que la Navidad es mágica. Así que os voy a contar uno de mis primeros viajes. Me dice, fue en Inglaterra, concretamente Londres. Y escribí lo siguiente. Es diciembre y hace mucho frío. Las calles están adornadas de luces centelleantes, los hogares decorados con guirnaldas y una nieve fugaz me acompaña durante el paseo hasta llegar a Trafalgar Square. Y entonces oigo unas notas que cantan como los ángeles y la gente interrumpe su paseo para regalar su voz a la música. Y yo, maravillada, cierro los ojos y me dispongo a soñar mientras escucho Sussex Carol.
Me llevó a la región de Lombardía, en Italia, y desde allí me dirigí a Milán. La decoración festiva mantiene las casas adornadas de luz, bolas y cintas de colores rojas y verdes. Paseando por la Piazza del Duomo, me adentro en la Galería Vittorio Emanuele y allí escucho un coro de voces que me llena de nostalgia.
En Nuremberg tuve la oportunidad de viajar a Ucrania y seguir celebrando la Navidad. He quedado con unos amigos que residen en Kiev por trabajo. Sobre la mesa hay platos de salchichas, jamón, pan de jengibre navideño, tortitas y pasteles con rellenos dulces y salados. La Navidad en Ucrania se celebra ahora, glorificando el nacimiento de Jesús. Y después de cenar, paseando por las calles del centro, grupos de niños y jóvenes recorren las casas cantando, transmitiendo en las canciones deseos de bienestar, salud, felicidad y todo con muchas dosis de buen humor. Y uno de los villancicos de origen ucraniano más famosos es Carol of the Bells. Christmas is here, bringing a tune for you.
espíritu de la Navidad. El ambiente festivo que hay es muy curioso. Las calles están cerradas al tráfico para permitir que la gente las pueda recorrer en patines hasta llegar a la misa de Navidad, conmemorando así el viaje de José y María. Árboles de Navidad, túneles de luces y figuras con bolas, estrellas, lámparas, cajas de regalo y gorros de nieve adornan varios espacios de Caracas. La música llena los hogares, ¿sí?, de alegría, y los fuegos artificiales, ¡pum!, estallan en el cielo, llenando nuestras almas de felicidad. Y los venezolanos más pequeñitos escriben sus cartas al niño Dios y alrededor de un pesebre cantan así. Y no he podido resistirme a un paseo en trineo tirado. Mientras la nieve caía suavemente, creando un ambiente de postal. Paseando por las calles, he entrado en un local a tomar una tarta de chocolate caliente con una galleta de jengibre recién horneada. Y mientras miraba por la ventana, he pensado que es uno de los ambientes navideños más típicos y acogedores que he visitado. Y mientras pensaba que era la combinación perfecta de historia y espíritu navideño, he visto por las calles un desfile con increíbles decoraciones de luces y coros de gente cantando villancicos.
en directo. La música no deja de sonar. Las canciones navideñas del coro cantando acompañan desde el balcón del ayuntamiento al paisaje. Y qué suerte la mía hoy. Las voces del coro han cantado el villancico All On a Silent Night. Vaya, el que nosotros conocemos como Noche de Paz. Y ha sido maravilloso. se encalaman con luces que adornan sus calles y crean un ambiente encantador. Paseando por la famosa avenida de los Campos Elíseos, me he sentido como en un sueño, rodeado de millones de guirnaldas, de
La verdad es que ha sido un momento mágico. Sí, mágico. Donde el paisaje verde pinta de color esperanza la vida de sus gentes. El día 21 de diciembre se celebra el Día de Santo Tomás en Euskadi, el cual marca el final de la temporada de cosecha. Y San Sebastián se convierte en un lugar mágico. La ciudad llena de mercados de productos típicos de actividades tradicionales para disfrutar de la gastronomía local. Y cada año, el viernes, antes de Nochebuena, más de 13.000 velas iluminan cada rincón del casco medieval, creando así un ambiente navideño único. La noria es la gran atracción de las Navidades en San Sebastián y se ha convertido en todo único, llenando el paisaje con sus luces. También se puede disfrutar de espectáculos de música, danzas y pirotecnia, mientras los comercios y los bares te invitan a dar la bienvenida a la Navidad cantando Aucho Colita.
Las calles se iluminan con hermosas decoraciones y luces que crean un ambiente festivo. La Plaza Mayor se convierte en un punto central con su famoso mercadillo navideño donde puedes encontrar artesanías, figuritas de Belén, dulces típicos y regalos únicos. Y alrededor de 12 millones de luces LED iluminan la ciudad, adornando guirnaldas luminosas, cerezos resplandecientes y grandes belenes. Y en esta ocasión he descubierto una propuesta nada habitual. Un ciclo de conciertos desde los balcones de la casa de la panadería. Los balcones de este emblemático edificio, situado al norte de la plaza, se transforman en arte vivo. Hoy me he emocionado, sí, cuando de repente la plaza se ha quedado en silencio y se ha empezado a escuchar en uno de esos balcones el villancico, el tambor lilero. Todavía me entra la emoción al recordarlo. en diferentes rincones
rincones del mundo y disfrutar de las tradiciones que cada lugar tiene para ofrecer. Cada rincón del mundo tiene su propia melodía de la Navidad. Así que ha llegado el momento de despedir. Pero antes me gustaría cerrar mi diálogo con broche de oro. Y los villancicos valencianos son el toque perfecto. Así que, final del trayecto en la terreta. La tradición y la música de mi tierra tienen un encanto especial que no se encuentra en ningún lugar otro del mundo. Y es que Nadales con les valencianes en cap lloc del món. I començar avui així, a Vilavella, agrair tota l'acollida que l'Ajuntament ens ha brindat, Carme, Bingo, tots els companys, a la parròquia, moltes gràcies, moltes gràcies a tots per la seva assistència, estem molt contents d'esta acollida. Crec que no podíem acabar sense fer alguna més.